Bueno, de todos es conocido el revuelo que se ha originado con el tema de la profesora Aurelia Vera, ¿verdad? Una profesora del Instituto San Diego de Alcalá, ¿se llama así? ¿Ok? Debido a un vídeo que ha trascendido y que muestra cómo ella aboga, entre otras cosas, por lo que ella llama un mundo femenino en el que las mujeres tienen el poder y en el que, para conseguirlo, pues tienen que aniquilar a un 75% de los varones. Es decir, castrar al resto y dejar solamente un 25% de varones, ¿no? Ella afirma que no basta conseguir la igualdad entre hombres y mujeres, que hace falta ir más allá, abogando por ese feminismo como solución para todos los problemas sociales, ya que afirma que la mujer está más capacitada que el hombre porque tiene más y mejores valores, como el ser ecologista, pacifista, bondadosas, etcétera, ¿no? Estableciendo así una clara discriminación entre el hombre y la mujer, ¿no? Discriminación que ella... ¿No se oye? Se está oyendo mal. A ver si lo... ¿Qué? ¿Sí? ¿Me escuchan ahora mejor? A ver, ¿será porque estoy casi... ¿Se oye así mejor o no? No. Dale agudo, quítale graves y a ver si conseguimos que se oiga mejor. A ver, estamos haciendo una prueba de audio. Eso, que se oiga. Decía que ella defiende una discriminación que justifica diciendo que tienen derecho a dominar al hombre porque las mujeres son personas, como si los hombres no lo fuéramos, ¿no? Esto, dicho así, suena pues quizás increíble, ¿no? De hecho, el argumento con el que ella misma y otras muchas personas la defienden es que sus palabras se han sacado de contexto, porque ella estaba hablando dentro de un debate sobre una obra literaria, bueno, el cuento de la criada, ¿no? Y ella afirma que todo esto es un montaje, una falsa noticia. Sin embargo, la grabación del vídeo y la transliteración de la conversación completa, que la tenemos aquí escrita, cada una de las palabras que ella dice, cada una de las palabras que dicen los alumnos, dejan bien claro y sin lugar a dudas que tales argumentos son defendidos claramente por esta mujer, una profesora de lengua. A lo largo de la clase pues, se le oye defender el régimen cubano, defender el régimen venezolano y despotricar con Estados Unidos, entre otras muchas cosas, ¿no? Puesto que la educación de nuestros hijos es responsabilidad de los padres y dado que algunos jóvenes están creyendo profesora y también la defienden, creemos que sin tener un suficiente conocimiento de causa de estos temas, hemos querido hacer esta reunión a fin de que podamos hablar del tema, exponiendo los argumentos tanto a favor como en contra de esta profesora, de modo que si es posible podamos al menos ahondar y tener un mayor conocimiento de causa, ¿no? Como decía, con nosotros están hoy también Francisco y Ruth y Josué. Josué está en la clase de esta profesora, Alfredo creo que también, ¿no? Está en la clase de esta profesora. Y bueno, los argumentos que se plantean y que ellas plantean y los que la defienden también, dicen que sus palabras han sido sacadas de contexto. Pero curiosamente, en una entrevista que ella misma dio en el periódico
Diario Fuerteventura, ahora en julio del 2019, esta profesora repite uno a uno todos sus propios argumentos, demostrando claramente que no son palabras sacadas de contexto, sino que realmente ella defiende esos postulados. Si tengo que dar explicaciones sobre si adoctrino en mis clases, es que estamos sufriendo una involución. Es decir, que España va para atrás. Pero yo creo que sí, que esta profesora no solo tiene que dar explicación, sino que está en el deber de hacerlo. Porque su obligación es informar a los padres de lo que ella está enseñando. Se están enseñando cosas que no tienen que ver con la asignatura de lengua, que es la que ella debería estar enseñando. Para tomar la decisión de o no los padres que se adoctrinen a sus hijos en una determinada formación política. Ella es de izquierda, ella es socialista, pero creo que el colegio no es la plataforma adecuada para exponer sus ideas, al menos no para imponerlas. Si al menos se hiciera un debate en el que los chavales tengan la posibilidad de defenderse, de exponer sus propios argumentos, pero es que el colegio no es una plataforma política, no debe serlo, y creo que tenemos que dejar esto en claro, ¿no? De este es el tema, esto es de lo que tenemos que hablar. A mí me gustaría que los que han estado en esas clases nos den su propia opinión. ¿Cómo se han sentido ellos? En el sentido de si realmente se han sentido de alguna manera pues cómodos en un debate, o si no se han sentido cómodos, sino más bien han sentido que es una presión, una imposición por parte de esta profesora de su postura, ¿no? Yo creo que tenemos que hablar, y no solamente los chavales que han estado en la clase de esta profesora, sino que tenemos que hablar todos, especialmente los padres, porque es nuestra responsabilidad protegerlos de ciertas influencias que no son beneficiosas, sino que más bien son muy perjudiciales. Y creo que es necesario que nosotros nos manifestemos al respecto. Algunos padres lo hemos hecho yendo allí al colegio, nos hemos manifestado, hemos entregado un documento, también en la Consejería de Educación, pero esto sigue, es una pelota que sigue y que es importante que al menos sepamos cuál es la verdad de todo esto. Y por eso estamos aquí. A mí me gustaría, pues como digo, que tengamos la oportunidad de hablar libremente y de que los que estén a favor de la profesora lo puedan decir y los que estén a contra de la profesora lo puedan decir y que unos y otros puedan exponer sus argumentos. ¿Ok? Porque creo que en el diálogo y en la información es donde podemos tomar postura. Sin conocimiento de causa no debiéramos hacerlo. Así que, ¿quién quiere participar? A ver, quizás algunos de los que se han estado en la clase con esta profesora. ¿No quieren? No se corten, a ver. Estamos aquí para hablar. Con toda libertad. Okay, te explico lo que... ¿Pero qué quieres de que te hable? ¿Qué es lo que digo? Pues, ¿cómo te has sentido? ¿Tú has estado en clase? Sí. ¿Cómo te has sentido con ella? Al principio bien. Era bueno porque al principio hablaba mucho de la igualdad y esas cosas, de que la mujer debería tener más derechos, algunas cosas, y así, pero con el curso del tiempo, ese tipo de charlas iba subiendo un poquito más de tono. Y a los hombres, porque yo tenía un chico al lado sentado, comenzaba a sentirles incómodo todo eso, y muchos de ellos la pasaban muy mal porque no les gustaba estar ahí. Y nosotros ya éramos como más o menos entre nosotros, y algunos se saltaban las clases porque no querían estar ahí. Era como que siempre era a la defensiva con los chicos y más prioridad a nosotras, a las chicas ahí dentro de la clase, que al principio me parecía bien, pero después comencé a ver el tratado que tenía y como que no, hasta yo me comencé a sentir un poco mal por ellos, alguna cosa que ellos querían decir, cállate,
espérate, y así, más a nosotras, y casi siempre los debates de los que ella no imparte en sí literatura. En sí no imparte eso. Más era todo feminismo, argumentos de feminismo, vamos a hacer un resumen, haznos un trabajo del feminismo, autoras feministas, nos mandó libros feministas también, así, y yo misma me sentí incómoda también muchas veces por los chicos que estaban al lado nuestro, y así. Bueno, una de las cosas que ella dice en una de las entrevistas que se le ha hecho es: yo uso la provocación, la irreverencia o la incorrección para despertar el espíritu crítico en los alumnos, porque se le acusaba de que usa un lenguaje muy vulgar, un lenguaje muy feo, muy callejero, ¿no? Entonces ella dice eso, ¿no? Que lo usa como una provocación para provocar el espíritu crítico de los alumnos. Al respecto de esto, Richard W. Paul, un filósofo que impulsó justamente un modelo que permite el desarrollo sistemático de las habilidades del pensamiento crítico, dice que el objetivo de despertar ese pensamiento es hacer que las personas sean independientes, curiosas, humildes y perseverantes frente a cualquier obstáculo. Pero una profesora que le dice a un chico que se expresa, cállate, no está fomentando el espíritu crítico, está imponiendo su propia postura, sea la que sea, ¿no? Otra de las razones que explica este filósofo es que para crear un espíritu crítico hace falta tener un ambiente adecuado. Y habla de tener unas normas que sean compartidas por los que apoyan una cosa y la contraria. Pero ahí las normas las pone ella y aquí se hace lo que yo digo y los demás se callan. Y los que no, pues se les insulta, ¿no? Fomentar el diálogo alimenta el pensamiento crítico. Pero esto no es lo que esta mujer hace. Creo que hay una diferencia entre lo que ella dice ante las entrevistas que se les hace y lo que después hace en la clase, ¿no? Tenemos, como digo, la transcripción literal de la clase aquí y, bueno, hay aquí palabras que no se pueden repetir, ¿ok? Frases que no se deben repetir, ¿no? Pero, bueno, ella aboga por un mundo donde las mujeres no luchen por la igualdad, sino donde ellas tengan el poder, ¿no? Entonces, por ejemplo, acusar y criminalizar a chavales de 15 años porque dice que en los años, hasta los años 60 la mujer no tenía derecho a tener deseo sexual, me parece que no es de recibo. Yo creo que esta mujer está afectada psicológicamente porque ¿qué culpa tiene un chaval de 15 años de lo que pasara en los años 60? O sea, no tiene sentido. Pero estas cosas las dice ella en la clase. Entonces, bueno, ¿alguien más que quiera compartir? Exprésense, tienen libertad para hacerlo. ¿Creen ustedes que esto es una clase de lengua? O sea, ella usa tacos terribles y se justifica diciendo que, bueno, autores como Camilo Cela o incluso Cervantes, que se estudian en tercera de la ESO, los usan. Y que ella tiene el deber de enseñar a los niños el valor de las palabras. Miren, para enseñar tacos, los niños no tienen que ir al colegio. Basta con que se queden en la calle. En el colegio se supone que deben enseñarle a hablar correctamente, no mal. ¿Ok? Pero, Manuel. Sí, pastor, buenas tardes. En algunas oportunidades que cada vez que almorzábamos, por ejemplo, en casa, siempre conversábamos entre nosotros, entre familia, y siempre había un debate. Y siempre que queríamos tomar la palabra de algo que no, si no es feminista, como por ejemplo, ¿no?, que siempre lo llevaba a los extremos, Alfredo se ponía nervioso y sacaba la cara así como decir, no, pero si las cosas son así, pero si dicen que las cosas son así. Le digo, hijo, pero no, las cosas no son así realmente.
Las cosas son como que realmente en la familia se da y las costumbres que uno tiene se tiene que respetar. No, pero si la profesora nos está enseñando, no sé qué. Ahora yo quisiera que él, de su parte, ponga y exponga lo que realmente vivió con esa profesora. Porque si estamos tímidos, si estamos introvertidos, de repente es peor todavía. No para nosotros mismos, sino para los demás. Porque puede pasar el tiempo y pueden caer otros niños en sus manos. Y también podría ocasionar muchos disgustos, muchas diferencias y problemas entre las familias. A mí me encantaría que mi hijo se expresara prácticamente, pero si lo da. No, que se exprese la mamá. Pero tú lo que estás diciendo es que de alguna manera crees que esas condiciones en clase le han afectado a ella. Cambió bastante. Ok. Bueno, de verdad que él es tímido, no quiere hablar y bueno, no lo vamos a obligar porque si él tiene que expresarse si él lo desea, ¿no? Pero yo como madre sí quiero compartirlo especialmente con mi familia en la fe. De verdad que yo he visto, o sea, ¿no? Él también ha compartido con nosotros lo de la profesora, lo que impartía en las mismas clases, ¿no? Y a veces el expresar mucho el feminismo, de que, o no, que eso es machismo. Y es más, como dice Manuel, ¿no? En ocasiones hemos compartido después de terminar de almorzar en la mesa, y me acuerdo que en una ocasión estaba mi hermana la mayor sentada, y claro, entonces su papá le dice, no, pero es que estás mal, no, pero es que eso es machismo, porque o sea, y nuevamente, ¿no? La profesora ha dicho no sé qué. Bueno, después de debatirlo mucho, hasta mi hermana, si era una persona ya mayor, con 70 años, le dijo, a ver, me van a perdonar que yo intervenga, pero creo que es algo personal de tu profesora, porque lo que estoy escuchando no es que sea una profesora de lengua, sino algo que una vivencia personal que ella ha vivido, de la forma como ella se está expresando, ¿no? O sea, siempre que el hombre, ¿no? Y de verdad también una de las cosas que yo quería compartir, y bueno, porque ella decía que para ella los exámenes no tenían importancia, ¿no? Que ella les daba puntos por actividades que ellos hicieran, así, entre una de esas tantas actividades que creo que fue que ella les mandó a ver unas películas, ¿no? Les dijo, son 5 películas que ustedes van a ver aquí en el auditorio que está aquí cerca, ¿no? Y por cada película que ustedes vean es un punto. Entonces, claro, yo dije, bueno, no me imaginaba de verdad que a tanto podía llegar ella de esa forma, ¿no? Eh, Al final yo me llegué a enterar, el primer día yo lo dejé porque no me voy a imaginar que una profesora le va a mandar a ver esas películas. Y cuando vi vimos el argumento, porque claro, era una revistita que nos dieron los profesores que estaban ahí en la entrada, porque nosotros fuimos a recogerlo, y después yo lo miré, no le di importancia. Claro, cuando terminó la película, salían lesbianas, salían gays, y todos, ¿no? Y también gente que seguramente iba a verla. Y jóvenes, chicas jóvenes también de pareja, y ya me llamó la atención. Bueno, luego al día siguiente me puse a leerlo, y cada día era una de gays, al día siguiente una de lesbianas. Cada película solo trataba de eso. Entonces, de verdad, lo que estamos ahora defendiendo, como usted dice, es a nuestros hijos. Porque yo cuento algo, pero definitivamente esa profesora no debería estar ahí, porque ya tan solo ese tipo de cosas que ella les manda a ver a mí, eso no me parece adecuado, ¿no? Y de verdad que no hay nada de mentira, es verdad todo lo que se está diciendo. ¿La profesora explicó a los padres la No, temática de esa película que iban a ver? ella no explicó nada. Es que es más, ni ellos sabían lo que iban a ver. Ignoraban totalmente lo que ellos iban a ir a ver. Bueno, él solo, lo comparto, solo el primer día, y después yo le dije a él, tú eres un niño que tiene a Dios en tu corazón. Un punto, por 5 puntos, tú vas a tirar el amor de Dios al suelo, por eso. Le dije, no, ella te lo está poniendo fácil, ya sabemos por dónde viene el resto, pastor. No fue a verlas mal. Es decir, ese tipo de película lo que provocaba o lo que proponía
era fomentar la homosexualidad, el lesbianismo, normalizar ese tipo de conducta. Es lo que proponían a través de ese tipo de experiencias, ¿no? Como padres, ¿ustedes creen que eso es lógico? ¿Eso es lo que tiene que hacer una profesora? Una profesora de lengua lo que tiene que enseñar qué es un verbo, qué es un adjetivo, cómo formar una frase, una oración correcta, saber expresarse, pero ese tipo de cuestiones no creo que corresponda a una plataforma escolar, ¿no? Creo que esto no debiera ser así, ¿no? ¿Quién más quiere participar? Un segundito. Mi parte también pasó lo mismo. Bueno, aquí mi hija me contó que va a dar un charla sobre feminismo. Entonces me pidió ella, me acuerdo yo que me pidió ella permiso o algo así, a ver si puedo irme. Entonces yo dije que sí. Yo creo que se fue como 2 veces, ¿no? Como 2 veces fue ella, pero después ya se empezó a cambiar. Entonces justamente estuve hablando ahí una vez con Katia, que cómo está ella. Entonces yo dije, ella está como muy rebelde, como que venía encima a mí. Una vez le dije a ella, como que me viene encima. Entonces ya estaba andando en eso, venía ella, decía, pásame un vaso. No, pero papá, coge tú también tienes mano. Empezó a hacer esas cosas. Entonces yo decía, ¿pero por qué? Y entonces yo le dije, una vez fue y dije, hija, no sé qué es lo que está pasando. Hablamos, ella también habló, la madre también habló con ella. Entonces ella se dio cuenta que ahí estaba mal, dijo, papá, no me voy más. Y yo dije, muy bien, hija. Ya en esa parte estuve muy triste por ella, porque yo le doy gracias a Dios, porque ella misma, que conocía en primer lugar la palabra de Dios, y después lo que traía ella hacia adentro, hacia la casa. Porque en casa no había eso, no teníamos eso de yo mandarle a ella sola, ni ella me mande a mí, sino todos juntos teníamos que hacer. Eso es lo que estaba pasando en mi casa, pero le doy gracias a Dios porque no era lo que tenía que haber ahí. Es decir, que ese feminismo estaba afectando la convivencia en la familia, ¿ok? Porque estaban haciendo a las chicas hacer ver que el varón es malo y todo lo que el varón diga es machismo. Entonces, creo que eso no debiera ser así. Hola, buenas noches. La verdad que cuando nosotros llegamos aquí a Fuerteventura, hace 4 años atrás, llegamos con un propósito, primero servir al Señor y después ser de bendición para, yo por ejemplo, ser de bendición para mi hijo, para mi mujer, ¿sí? Y realmente la educación de nuestro hijo ha sido algo fundamental, porque es su futuro. Y cuando él nos comentaba los fines de semana en casa lo que le estaban enseñando precisamente en esta clase de lengua, a mí me llamaba la atención e incluso yo llegué a pensar que solamente era algo puntual, que iba a ser una charla que le dieron de feminismo y eso iba a pasar. Pero con el tiempo me empecé a dar cuenta que era una constante, o sea, siempre era lo mismo. Y la verdad que yo me empecé a preocupar y realmente después cuando sale todo esto a la luz me doy cuenta que realmente todo lo que me decía mi hijo era verdad. Así que si hay algo que nosotros tenemos que ser conscientes, por ejemplo, ahora mismo mi hijo tiene 16 años, a los 14 años él ya me podía expresar lo que estaba pasando en el aula. Y yo pienso en los padres que a lo mejor tienen niños de 3 años, que no tienen esa capacidad de expresar lo que expresa un niño de 14. O sea, padres que tienen niños de 4 años ya que van a la guardería tienen que ser conscientes de que realmente esto no solamente está en los institutos, sino también en la guardería y también están en los colegios donde van niños de 6 años hasta los 11 me parece. Entonces, es terrible
terrible y es una realidad, y nosotros como padres tenemos que ser conscientes y también que nuestros hijos puedan entender que lo que estamos haciendo no es porque somos cerrados, sino todo lo contrario, porque le amamos a ellos, y si hay alguien que tiene que velar por ellos, somos nosotros los padres. Este es un mensaje primeramente para los chicos que están aquí, chicos a lo mejor de 7 años, que ellos puedan tener claro que realmente ellos son un tesoro para nosotros los padres, y ustedes como tesoros nosotros tenemos que cuidarles. Y en estos tiempos estamos viviendo esta realidad de los colegios, y es a la cual nosotros como padres tenemos que hacer frente, y nuestros hijos tienen que entender que nosotros queremos lo mejor para ellos en su futuro, y lo que es la educación es fundamental en su crecimiento, pero realmente aquí hay un problema que hay que solucionar, y para eso estamos aquí. Realmente detrás de todo esto hay un plan, ¿ok? Hay un plan metódicamente que se está implantando de una manera metódica. Esto no es algo que se le ha ocurrido a esta señora. Esto es algo que se lleva trabajando en esto desde hace muchos años, y que hay la intención de imponer este modelo de vida, imponer esta filosofía en todo el mundo, ¿ok? Y es algo que ya se está haciendo. O sea, esto es simplemente la puntita del iceberg, pero debajo de este iceberg la pelota es muy grande, ¿eh? Y creo que tenemos que abrir los ojos. Creo que los padres tienen que involucrarse en la educación de los hijos. Y cuando digo involucrarse me refiero a involucrarse más activamente, estar supervisando más de cerca qué es lo que le están enseñando a los niños en el colegio. Porque en Navarra se está defendiendo el que se sexualice a los niños desde el principio, de 0 a 6 años. Hay que ayudar a los niños a encontrar su sexualidad. Pero miren, ¿qué cabeza cabe eso? Bueno, cabe en cabeza de gente que no está bien. Es gente que es perversa y tiene intenciones que no son correctas. Pero cualquiera persona responsable de sus hijos no puede permitir que estas cosas sean así. En Andalucía, a niños de 4 años y 5 años se les quiere enseñar a masturbarse. Esto es algo que está ocurriendo en nuestro país. Hablando ahora mismo de la República del Congo. Estamos hablando de España. Cosas están sucediendo y nosotros tenemos que ser conscientes de cuál es el derrotero que estas cosas están tomando. Y tenemos que tomar partido, en favor o en contra. Pero no es de retrógrados. Los cristianos no somos retrógrados. Miren, ha sido la fe cristiana la que a lo largo de los siglos ha conseguido la mayoría de las libertades que hoy disfrutamos en Occidente. Han sido por medio de la fe cristiana. Es cierto que un sector del cristianismo no es cristiana. Me refiero a religiones que tienen apariencia de ser cristianas, pero esos hechos que no. Pero dejando al margen esas actitudes o esos grupos, el cristianismo bíblico nos hace responsable delante de Dios de qué es lo que le estamos enseñando a nuestros hijos. Dios en Deuteronomio capítulo 6, versículos del 6 al 9, pone la responsabilidad de la educación en los padres. La Constitución española en su artículo 27, párrafo 3, establece que los padres tienen derecho a educar a los hijos conforme a sus propias convicciones. Pero, siguiendo mandatos de la ONU, en todo el mundo se están aprobando leyes regionales que contradicen justamente a esos postulados de la Constitución. Por ejemplo, ustedes saben que en Canarias, en el 2014, se aprobó una ley por la igualdad y contra la discriminación
que es la más discriminatoria de todas las leyes que se han aprobado en España? Porque favorece a un sector que representa el 0,01% de la población y criminaliza a todo el resto. Esto está ocurriendo. Dicen que el silencio de los buenos es la excusa perfecta de los malos. Pero tenemos que ser conscientes, tomar conciencia de nuestra responsabilidad y hacer algo al respecto. ¿Dejamos que adoctrinen a nuestros niños en estas filosofías de vida? ¿O levantamos nuestra voz y decimos, con mis hijos no te metas? A mis hijos no los toques. Cada uno de nosotros tenemos que tomar postura. Tenemos que decidir. Y créanme, en esta lucha no hay términos medios. O estás a favor o estás en contra. O la apoyas o la combates. Decir, no, yo no es guardar silencio y quien calla otorga. Si tú guardas silencio y no levantas tu voz contra algo que perjudica seriamente el futuro de tus hijos, tú estás apoyando eso, estás permitiendo que eso se desarrolle y vaya adelante. Y yo creo que nosotros, como responsables delante de Dios del futuro de las nuevas generaciones, de nuestros hijos, no. Esto está quedándose sin batería. Por tanto, esta es la realidad. Esta señora, que ahora ya no está en el colegio, ahora está como concejala de Cultura en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario. Es algo incomprensible, pero bueno, ahí está. Ella ha salido en un reportaje diciendo que ella va a tomar acciones legales contra OK Diario, no sé cómo se llama el periódico que publicó todo esto, y contra todo el que la difame, dice. Bueno, ella está en su derecho de tomar las acciones legales que crea conveniente, pero nosotros estamos en nuestro derecho de defender a nuestros hijos. ¿Ok? Y miren, como dijo César Vidal en una entrevista en República Dominicana, cuando nosotros vamos al Apocalipsis, donde se nos habla de los que van a ser echados en el lago de fuego, los primeros que van a ser echados en el lago de fuego no son los criminales, los asesinos, no. ¿Saben quiénes son? Los cobardes. Los cobardes. Después los incrédulos y después todos los demás. Creo que no podemos ser cobardes cuando se trata de defender a nuestros hijos. Creo que tenemos que plantar cara y decir, no, con mis hijos no te metas. No hay derecho a que alguien ponga a una hija contra su padre. No hay derecho a eso. No hay derecho a que por ser chico te digan tú cállate, que tú eres varón. No hay derecho. Si eso mismo lo hiciera un profesor diciéndoselo a una chica porque es chica, tú cállate porque eres mujer, yo estoy seguro de que ese profesor ya no sería profesor. Lo hubieran cesado inmediatamente. Si esto, en vez de haberlo hecho Aurelia Vera en contra de los varones, lo hace cualquier profesor en contra de las hembras, le aseguro que aquí no habría discusión. Ese profesor estaría destituido y habría perdido su trabajo de por vida. Lo cual demuestra que esto no es una lucha por la igualdad. Ella va más allá, ella habla de la secta Cariátide. La secta Cariátide, que es un grupo que ella ha formado hace 2 años en el instituto, formados por chicas, justamente para inocularle este virus del feminismo ultra que ella defiende. A mí me llama la atención que la llame sexta Cariátide. Pero esto es lo que está ocurriendo. Como pastores de la Iglesia queremos decirles que ustedes son responsables delante de Dios de lo que permiten que le enseñen o no a sus hijos. Yo creo que tenemos que hacer
tomar acción contra este tipo de atropellos de nuestros derechos. Porque detrás de todo esto, cuando uno tira de los hilos, y ustedes saben que a mí me gusta tirar de los hilos, investigar, a ver qué hay detrás de, todo esto viene de una élite que tiene el control de la economía mundial y que tienen sus propios planes para este mundo. Ellos dicen que hay 7.000 millones de personas, que sigue creciendo, y que el mundo no está capacitado para tener más de 1.000 millones de personas. Así que hay que acabar con 6.000 millones de personas. De hecho, ya lo han intentado con ciertas pandemias. Pero claro, como el pueblo se le echa encima, ¿cómo era? La triple A y todo esto, que eran vacunas fabricadas, virus fabricados en el laboratorio por ellos mismos. Esto parece que es una locura de los que, ¿cómo dicen? ¿Cómo se le llaman a estos los conspiradores? ¿Cómo es? Sí, los locos de las conspiraciones, ¿no? Pero no es. Miren, el aborto se está imponiendo, y uso bien y subrayo esa palabra, imponiendo en todo el mundo. Todos los años mueren millones de criaturas y las clínicas abortivas se están haciendo de oro. Es un método para disminuir la población mundial. El fomento de la homosexualidad y del lesbianismo es un método para evitar la procreación. Ustedes saben que la ideología de género que está detrás de todo esto viene justamente de la ONU. Y la ideología de género es eso, es una ideología, pero se está imponiendo en todo el mundo a la fuerza. Y la misma ONU, si ustedes quieren información sobre esto, métanse en internet, por favor. La misma ONU da instrucciones de cómo imponer la ideología de género. Dice que es más fácil a los niños pequeñitos inculcárselo a los niños pequeñitos mediante juegos, haciéndoles que las niñas actúen como niños, que los niños actúen como niñas, y esa confusión que se siembra en la mente de los chicos hace que ellos a la larga no sepan quiénes son. Y se les fomenta todo este tipo de conductas anormales. Permítanme la expresión, conductas anormales. Porque lo normal es que un hombre acabe con una mujer y una mujer acabe con un hombre. Lo otro es una anormalidad. Aunque no sea políticamente correcto decirlo. Yo me atrevo a decirlo porque es la verdad. Pero esto es lo que está detrás de todo esto. Se está fomentando una sociedad en la que nos quieren robar el derecho a la vida. Hoy en día el sitio más peligroso para un bebé es el vientre de su madre. Es un ataque contra la vida humana. Es también un ataque contra las libertades. Porque ya los padres no decidimos qué educación pueden recibir nuestros hijos. Ahora lo decide el Estado. Nos quitan el derecho a decidir qué educación deben recibir nuestros hijos. Es un ataque contra nuestras libertades. Y es un ataque contra los derechos humanos que no debemos permitir. Simplemente quería decir que cuando usted habló de los juegos de los niños, es impresionante el bombardeo que hay en la televisión de los cómics, de los cómicos, es tremendo. Es tanto así que mi hijo que tiene 10 años, Jacob, se paró en estos días de la televisión y dice, ojo, estoy hasta aquí del género, de esa cosa. Se quitó de la televisión. Un niño que ni siquiera, bueno, que le hemos hablado, pero que un niño que está en cuarto de primaria, que en el colegio le mantienen diciendo esto, y él se manifiesta de esa forma porque es un niño muy inteligente.
y se quedó viendo la televisión. ¡Oh! Estoy hasta aquí de la ideología de género, y apagó la televisión. Pero es así, es un ataque. Estamos siendo bombardeados con cientos de mensajes justamente que nos llevan al pensamiento único. La excusa de esta profesora es que quiere promover el espíritu crítico, pero todo el que no esté de acuerdo con ella lo manda a callar. ¿Qué forma de promover el espíritu crítico es ese? El espíritu crítico es ser capaz de escuchar al otro, aunque no esté de acuerdo contigo. Eso es fomentar el espíritu crítico, el diálogo. No, precisamente de eso era que quería hablar, ¿no? Que supuestamente ella todo lo que hace es para fomentar el pensamiento crítico. Y realmente el pensamiento crítico es cuando tú tienes libertad. Y claro, hay muchos chicos que no van a hablar porque no tienen libertad, porque lo que hay detrás es miedo. Entonces, fomentar el miedo no es crítico, es miedo. ¿Y qué hay detrás del miedo? Pues el adoctrinamiento, lo que es la imposición. ¿Por qué yo me tengo que sentir cohibida en una clase, siendo chica o chico, porque ella hable de una manera? Eso no es crítico, eso es totalmente opuesto. Y una de las cosas que me llama la atención, porque yo cuando voy a defender algo, pues yo trato de realmente escuchar una parte y la otra parte, porque hay partes que están a favor de ello y que respeto. De hecho, he escuchado alumnos que están a favor de ello y respeto, por lo que yo respeto también el pensamiento de esta profesora. Lo que no respeto es lo que ella no respeta, casualmente, que es el aula, o sea, no es el lugar. Ella puede hacer lo que ella quiere, pensar como ella quiere, decir lo que ella quiere, hablar y expresarse con tacos, sin tacos, como ella quiera, y toda la documentación literaria que ella quiera, pero no en el aula, porque no hay derecho. Porque si vamos y decimos, bueno, un musulmán que vaya y haga su ideología en una escuela, no lo van a dejar. Entonces esto es lo mismo, o sea, ni la religión, ni las ideologías es un lugar, ni la política no es un lugar, el aula no es un lugar para eso. Entonces tenemos que pensar por ese, yo voy a estar a favor, vale, yo estoy a favor, pero no es el lugar. Y es allí, o sea, ella podrá argumentar, descontextualizar, decir lo que sea, pero ese no es el lugar. Entonces yo lo que realmente animo es a que piensen de la manera como se debe. No es estar ni a favor ni estar en contra, sino al deber, al derecho, a la libertad. Porque pensar diferente no es un delito. Si yo estoy en esa clase y no pienso igual que ella, o sea, ¿es un delito pensar de esa manera? No. Tiene que ser mi derecho, ¿no? Y que seamos latinos o que no seamos latinos, que seamos españoles, que no importa de dónde vengamos, tenemos que sentirnos en un aula sin discriminación. Entonces, realmente todo lo que se dijo en ese momento no tiene nada lugar. Y una de las cosas que ella decía es que en el periódico, que es donde expresó más que todo su defensa, ella decía que eso era una literatura que era mandado para los terceros de la ESO. Y yo busqué el contenido de tercero de la ESO y no tiene nada que ver con la literatura que ella está comentando. Bueno, puede ser que todo ese contenido sea conforme a hace muchísimos años, porque la verdad que la educación aquí estaba bastante, de bastante tiempo, pero eso no quiere decir que yo me pase por la torera y voy a darles lo que a mí me dé la gana, porque si yo quiero que mis hijos hablen de la manera que ella está enseñando, yo no lo voy a enviar a un colegio, le voy a poner todos esos recursos que ella puso, la música, el reggaetón, todas esas cosas que realmente utiliza todos esos tacos y muchas cosas más, entonces ¿para qué lo voy a enviar al colegio? O sea, es que no, por donde tú lo veas, no hay libertad de pensamiento, sino un adoctrinamiento
puro y duro. Lo más trágico que yo veo de todo esto, lo más crucial, lo más que me parte el corazón, es que realmente los padres no se interesan, no están conscientes de lo que el daño que están haciendo a los niños. Yo recuerdo, y lo puedo decir públicamente porque lo he compartido con muchos jóvenes, que en esa edad que ellos están, a mí me vino el pensamiento de que yo era un chico. O sea, de que yo era un chico no, de que yo quería ser chico. ¿Por qué? Y yo inclusive, aunque mis padres no se dieran cuenta, yo trataba de ponerme cosas holgadas, porque yo decía, bueno, es que las chicas son muy dóciles, y yo no me siento así, yo me siento de esas chicas que fuertes, ¿no? Y ese pensamiento entró por mi cabeza. Pero gracias a Dios que estábamos en una generación donde te marcaban, y no quiero decir que culturalmente no me hayan influenciado, sino simplemente le doy gracias a Dios porque realmente yo soy feliz por lo que yo soy. Soy feliz teniendo unos hijos, soy feliz teniendo a un esposo y no digo que aquellas personas no sean felices. Lo que pasa es que no tener lo que debemos tener no es llegar a la satisfacción. Así que yo les animo a los padres a que se involucren en todas estas cosas, no porque quieran imponerle algo a sus hijos, sino porque realmente den una educación con pensamiento crítico. Claro. Uno de los argumentos que se está utilizando para imponer todo esto de la ideología de género es la violencia contra las mujeres. Hay que luchar contra la violencia, contra la violencia que se ejerce sobre la mujer. Mire, yo creo que no hay nadie que no esté de acuerdo con eso. Ahora, no hace falta nuevas leyes para contrarrestar la violencia contra las mujeres. Lo que hace falta es que se cumplan las leyes que ya hay. Porque hay leyes contra la violencia, contra todo tipo de violencia. Porque da igual que sea un hombre o que sea una mujer. El violento debe ser castigado. ¿Pero por qué? El otro día, viendo la televisión, se hablaba de una mujer que mató a su esposo, a su pareja. Curiosamente, ahí no salió llame al 016. Por ley, están obligados a que toda violencia de género aparezca ese anuncio cuando se da una información en televisión sobre violencia de género. ¿Por qué la muerte de un hombre a mano de su pareja no se considera violencia de género? Y solamente la muerte de las mujeres a mano de sus parejas. Eso es discriminación también. Es decir, no hace falta nuevas normas ni nuevas leyes para combatir la violencia contra las mujeres. Hace falta que se cumpla la ley y punto. Sea quien haga la violencia, que lo pague. Pero es que esto realmente es una fachada, es un argumento falso. Se dice, 1000 mujeres llevan muertas. Pero mire, 1000 mujeres, con que muera una, es demasiado. O sea, nadie está aquí haciendo apología en favor de la muerte de las mujeres, que quede claro. Con que una sola muera a mano de su pareja ya es demasiado. Hay que evitar eso. Pero miren, se dice, ha habido casi 1000 muertes, pero se habla en 15 años. Casi 1000 muertes en 15 años. ¿Saben ustedes cuántas muertes ha habido de mujeres por cáncer de mama que no se han diagnosticado a tiempo en España? Solo en un año, 4.700 mujeres. En un solo año, por no haber sido diagnosticada a tiempo. ¿Dónde están las feministas defendiendo eso? ¿Saben ustedes que 10.000 personas en España cada año, 10.000 personas, intentan suicidarse? Y que más de 3.000 lo consiguen todos los años. Más de 3.000 personas se suicidan en España cada año. ¿Por qué no hablan de eso? Cada año se diagnostican 1.400 nuevos casos de cáncer infantil
en los niños. 1.400 cánceres nuevos en niños cada año. ¿Saben ustedes lo que han hecho estos gobiernos últimos? Le han quitado dinero para la investigación contra el cáncer y se lo han dado a las asociaciones pro-LGTBI, a las asociaciones que defienden la ideología de género. Solo en Andalucía, las diferentes asociaciones que defienden la ideología de género han recibido más de 42 millones de euros. Pero eso sí, si tú tienes a tu padre enfermo y solicita la ayuda a la dependencia, ahí sí que Dios te coja confesado. Porque seguro que tu padre se muere antes de que la Junta de Andalucía te ayude a sostenerlo. Esto es una farsa. Pero es política. Y como Katia estaba diciendo, ¿qué tiene que ver la política con la educación de los hijos? Si alguien quiere ser homosexual, que lo sea. Si alguien quiere ser lesbiana, que lo sea. Yo no me meto en eso. Yo lo que no estoy dispuesto es a que conviertan en homosexual y en lesbiana a todos los niños de España. Son dos cosas diferentes. Mire, si usted es homosexual, séalo en su casa. Pero ¿por qué tiene usted que ir vestido de mujer, todo pintarraqueado, para contarle un cuento a los niños y hablarle del principito que estaba enamorado de otro principito? Eso no es, eso es provocar, promover la corrupción de menores. Hace 10 años en España cualquiera que hubiera hecho eso, cualquiera que hubiera hecho no, cualquiera que hubiera intentado hacerlo, porque no lo hubieran dejado, hubiera acabado preso. Hoy en día se está haciendo y encima pagado por el Estado, con tu dinero y el mío, de mis impuestos. Esto no debe ser así. Ante estas cosas que están sucediendo, podemos tomar dos posturas. Ser espectadores mudos o activistas en contra de que esto no siga adelante. Y somos conscientes como creyentes que conocen las Sagradas Escrituras que nosotros no vamos a evitar que el mundo siga su derrotero, pero sí podemos evitar que nuestros hijos lo sigan. Y es nuestro deber hacer lo posible. Hablando con alguien, no sé con quién fue, en estos días yo le comentaba, me acordé de una anécdota que hace años leí, ¿no? En una playa que estaba llena de estrellitas de mar, había una niña que las cogía y las tiraba al agua. Y pasó por allí un anciano y le dijo, chica, no te canses. ¿No ves que son demasiadas? No vas a poder meterla a todas. No vas a marcar diferencia alguna. Y ella dijo, para las que no pueda lanzar, no. Pero para cada una de las que lanzo al agua, a esa sí le marco la diferencia. No vamos a poder evitar que el mundo siga su curso hacia el infierno. Pero tenemos el deber de no permitir que fuercen a nuestros hijos a seguir ese camino. Tenemos el deber de supervisar qué es lo que le están enseñando y de quejarnos. Yo invito a los padres que tienen hijos en edad escolar a que escriban una carta al colegio. No quiero que a mi hijo le den enseñanza de educación, de ideología de género. De alguna manera, tenemos que escribir a las autoridades educativas, a las autoridades del Estado, levantar la voz y decir no estamos de acuerdo. En Perú se ha conseguido frenar. Los padres pusieron una demanda contra el Estado y la han ganado. Miren, tenemos que hacer algo, pero no podemos dejar que sigan contaminando la mentalidad de nuestros hijos en el colegio. Es nuestra responsabilidad.
Buenas tardes. Primeramente, dar las gracias por la invitación. El saber que somos padres y muchos también no piensan igual, ni tampoco quieren doblegarse en estos tiempos a todo lo que está en contra de lo que es nuestro fundamento cristiano. Y nuestros hijos, que, como decía el pastor, nosotros como padres vamos a dar cuenta al Señor de lo que nosotros hemos permitido. Y quería también compartir con ustedes de que aquí la asociación del LGTBI, Altijay, ya él ha entrado ya a 11 colegios y también ha recibido una subvención que ahora no me acuerdo, pero con esa subvención ya están preparando un material de educación sexual para este año que comienza. Entonces, los niños padres que tienen niños pequeños, esto tienen que estar alerta porque han estado en 11 colegios, los padres no han sido informados y esto sigue. ¿Por qué? Al no ser nosotros informados como padres, ni por la dirección de los colegios, ni institutos, ellos dicen que no hay problema porque nadie ha alzado la voz. Y ahora que todo esto ha salido a la luz con esta profesora, y decir que no es solamente esta profesora, Aurelia Vera, sino hay muchas más Aurelias Vera. No son todos los profesores, gracias a Dios, que aún hay profesores que aman su profesión y tienen esa vocación de enseñar para lo que ellos estudiaron y ejercer lo que es su profesión. Pero hay otras Aurelias Vera, no tan solo ahí en el San Diego, también hay en otros institutos, y lo que comentaba la señorita aquí también, que hay otras jovencitas que también sienten esa preocupación de que como profesoras se levantan en contra de los jóvenes y lo apartan en las aulas y solamente quieren que realmente es un feminismo no de igualdad, sino de hegemónico, donde quieren que las mujeres se empoderen contra lo que es el varón, humillar y todas esas cosas. Es por eso que como padres tenemos que alzar la voz, aún estamos a tiempo, porque aquí en Fuerteventura, hablo aquí en Fuerteventura, esto está recién, bueno, lleva ya hace años, pero desde que Altijay, este año que ha pasado, este año escolar, ya ellos ya han entrado a los colegios y ahora van por el segundo año de nuevo en los colegios, así que hay que estar alertas como padres. Con tu dinero, con el dinero de tus impuestos, están fomentando la homosexualidad de los niños. Mire, lo que decimos, si usted quiere ser homosexual, séalo, pero no trate de imponer su postura o su manera de entender la sexualidad a niños y además mucho menos sin el consentimiento de los padres. Pastor, yo como madre, por ejemplo en el caso de David, él ya tiene 17 años y yo con él ya he tenido un proceso, ¿no?, de comunicación, de confianza, de amor, de información. Entonces yo por ese lado pero yo como mamá de Santiago siento, es una lucha, ¿no? Porque una cosa es mi fe y otra cosa es ver lo que yo estoy viendo, ¿no? Lo que se viene encima. Yo veo que la persecución la vemos, a los cristianos la vemos como algo que pasa por allá, pero yo siento que cuando mi niño empiece a estudiar, eso es lo que yo voy a sufrir con él. Entonces, yo no sé hasta qué punto estoy preparada. Usted dice hay que luchar. Yo quiero luchar y yo necesito saber cómo. Yo soy muy celosa de lo que se le va a enseñar a mi hijo, porque yo estoy convencida de lo que yo creo y lo que yo quiero que mi hijo, pero como decían, o sea, por medio de juegos, o sea, son como cosas subliminales, ¿no? Y un bebé, ellos no saben. Entonces, yo sé que como madre tengo que orar, tengo que estar pendiente, pero sinceramente me da miedo por el niño, porque por ejemplo, en su clase a lo mejor, su misma profesora a lo mejor ¿cómo le digo? No sé, lo aparte o lo discrimine, o sus mismos compañeritos, o sea, yo realmente estoy preocupada. Yo por mí, es que yo ni mandaba, yo sé que lo tengo que mandar, pero no sé, me siento indefensa, sinceramente. Si yo fuera tú, no los mandaba.
Es verdad, o sea, es una preocupación que nos avasalla porque viene contra nosotros, contra nuestras libertades. ¿Qué podemos hacer? Orar, supervisar lo que le enseñan, ayudar al niño a entender qué es lo que realmente es la verdad para él y desde luego levantar nuestra voz. Cada vez que tengamos oportunidad, si nos enteramos de que al niño le están enseñando algo que no deben enseñarle, ir al colegio y poner una reclamación. Mire, quiero una hoja de reclamación. Quiero poner una denuncia contra el colegio porque están enseñándole a mis hijos sin mi consentimiento ideologías que no tienen por qué enseñar. Es decir, poner una hoja de reclamación, quejarnos ante la Consejería de Educación. No, simplemente que hay un formato como cuando uno va a inscribir a su hijo y te dicen, ¿usted quiere que su hijo vaya a religión? Pues hay un formato que uno dice, no, yo no quiero que le den religión católica. Hace muchísimos años, aquí el niño que entraba, religión católica. Y ahora te dan ese formato, ¿no? Ese formato y uno puede hacerlo. Pero no te dan ese formato para la ideología. Pero sí lo hay y lo podemos, y se puede dar, o sea, se puede dar. Una de las cosas que se puede, bueno, hubo un caso en Madrid, que por cierto hablé con ese hace mucho tiempo, y él ganó la denuncia que puso en el colegio porque es un colegio público. Y casualmente aquí en Fuerteventura la mayoría o es público o es concertado. Y concertado entra en lo mismo de los públicos. Entonces, todo colegio que sea sostenido, o sea, todo colegio público que es sostenido con los impuestos del ciudadano, pues tiene que ser neutro en la ideología. Y eso se puede exigir aquí en Fuerteventura. Y eso lo ampara la ley. Así que, pero si nadie dice nada, si nadie se queja, si nadie pone eso, pues evidentemente que seguimos. Es verdad que a nivel de religión ya se ha conseguido que los colegios reconozcan que no tienen por qué imponer una determinada religión. Sin embargo, a niveles de la ideología de género, eso nos lo van a prohibir. Es decir, tengan en cuenta que esto ha venido para quedarse. O sea, nosotros podemos coger un documento, debemos hacerlo además, escribir un documento y decir, mire, me niego a que mis hijos le den ideología de género. Cuando en la clase se vaya a tratar este tema, avísenme para que mi hijo no asista a esa clase, punto. Tenemos que hacerlo, pero que nos van a tomar por el pito del sereno, casi seguro, porque se lo van a dar, claro, casi se lo van a dar, casi seguro, sin decirte ni pío, vamos. Bueno, como a manera para los jóvenes, yo quería contarles que, por ejemplo, cuando yo estudiaba o cuando mi mamá nos llevó al colegio, a ella le exigían que nos llevara educados, ¿no? Educados en valores, educados en decir buenos días, buenas tardes, porque realmente eso es lo que hacen los padres, ¿no? Y que al colegio nos tenían que llevar así porque en el colegio nos iban a enseñar las asignaturas, matemáticas y todo eso. Entonces, nosotros estamos luchando por eso, porque eso no cambie, porque esos valores, esos fundamentos de la familia, el pensamiento crítico que ustedes deben tener, debe ser formado en el hogar, no por los profesores. Yo sé que hay muchos profesores, como decían ahora, que se involucran con los estudiantes y son profesores que definitivamente marcan el camino de muchísimos alumnos y son recordados porque he visto muchos testimonios. Yo tengo profesoras de mi colegio que yo amo y que yo quisiera ir a ver si pudiera tener la oportunidad de viajar a Colombia. Y queremos que entiendan que no es que estamos locos y que todo nos parece mal, pero yo creo que qué mejor que tus padres que te digan o que te hagan ver a ti que esto está bien y que esto está mal. Tú tomas la decisión si lo haces o no lo haces, ¿no? Nosotros como padres ahora lo vemos y nos vamos en nuestro recuerdo y decimos, mi mamá ya sé por qué me decía esto o mi mamá ya sé por qué me peleaba por esto, pero en realidad somos nosotros o ustedes cuando sean padres van a estar en la misma situación de que no quieren que otra persona venga a imponerles el pensamiento
a sus hijos. Yo no quiero que me le impongan pensamientos a Sofía. Yo trato de hablar con ella. Yo creo que más de uno aquí lo sabe, que yo hablo con Sofía las cosas como son, porque estamos en una época donde yo no le puedo contar un cuento de hadas, porque ella va a salir un día a la realidad y entonces, ¿qué va a hacer? Tengo que prepararla, pero en esa preparación no puedo permitir que otra persona venga y le diga cosas que la van a confundir. Entonces yo para los jóvenes, hablen con sus padres, los tienen ahí al lado, aprovechen que los escuchan, porque de verdad que estamos en tiempos muy malos. Muchas personas les van a decir a ustedes cómo ser, cómo tienen que hablar, cómo tienen que incluso enfrentarse a sus padres, pero yo creo que cada uno de ustedes tiene que evolucionar en su pensamiento y en su propia personalidad, ¿no? Pero con el respeto que todos nos merecemos. Y eso, a lo que dice Katia, en el colegio, a mí ahora en el colegio que le toca a Sofía entrar en septiembre, ya me dijeron que tengo que llenar una documentación sobre si quiere religión o no. No me han dicho del otro papel, pero lógicamente que se lo voy a pedir a ellos. Entonces, jóvenes, anímense a hablar, no tener miedo, porque si ella expresa o si otra persona expresa su pensamiento, tú también tienes derecho a expresar tu pensamiento. Sí, como decía, no hay nada mejor que justamente enseñarle a los niños a ser críticos, ¿no? Pero en casa. O sea, que nosotros les enseñemos, ¿no? Y el diálogo en casa es fundamental, o sea, hablar con nuestros hijos, comunicarnos con ellos, preguntarles, tener en cuenta justamente qué es lo que ellos sienten, cómo se sienten, qué le enseñan, cómo se lo enseñan. Ahí es donde nosotros le podemos ayudar y decirle, ¿y cómo te sentiste? ¿Y qué te parece a ti? ¿Tú lo crees que es correcto o no es correcto? ¿Por qué? Ayudarlo a entender, a discernir por sí mismo, ¿no? Nos toca, como padres nos toca justamente hacer esa labor, ¿no? Sea como sea, tengan en cuenta que esto, como decía antes, está para quedarse y que lo van a imponer y ya lo están imponiendo en todos los colegios. Por tanto, tenemos que hacer lo posible por plantar cara, por decir a mis hijos no, con mis hijos no. Y si tengo que traérmelo a casa porque están dando una clase que no quiero que le den a mi hijo y le quieren poner una falta, que la pongan. Me da igual, pero lo que no quiero es que adoctrinen a mi hijo contra lo que yo considero que es lo correcto. ¿Okay? Sí, yo como mujer también quiero expresar que esta señora feminista, como otras, hay una ONG de mujeres que es una vergüenza porque con mentiras han denunciado a sus maridos, se han llevado a sus hijos lejos de sus maridos, hay hombres en la cárcel con denuncias falsas. Entonces, pienso que el respeto tiene que comenzar por una misma. Una no puede, como mujer, denunciar a un hombre con mentiras de que te está abusando, ni puedes alejar a un hijo de su padre porque es su padre. Y los niños no tienen culpa de las cosas que ocurren entre los matrimonios. Entonces, creo que se han ido a un extremo que me parece vergonzoso. O sea, como mujer, jamás se me ocurriría decir un falso testimonio, porque si una pareja se rompe y ya está, pero no tienes por qué meter a ese hombre a la cárcel con mentiras ni llevarte a tus hijos lejos de él. Entonces, me parece que una ONG ya han cogido 4 mujeres que han salido. Esto no sale en las noticias y me parece vergonzoso de que haya mujeres que sean capaces de actuar de esta manera. Bien, este es el tema, este es el problema, está planteado, es una realidad en los colegios y todos aquellos que tienen hijos en edad escolar, es una lucha que tenéis por delante. Los míos ya son grandes, yo ahora me preocupo de mis nietos, pero créanme, o sea, esto es una lucha que tenemos que enfrentar. Y tenemos que orar a Dios que nos dé estrategia y que nos dé formas, que nos dé valor para estar ahí, dar la cara y decir, no queremos que a nuestros hijos lo adoctrinen de ese modo. Queremos lo mejor para nuestros hijos.
Buenas noches, pastor, es verdad. Yo también también tengo un hijo que también sufrió acoso escolar. Y en su momento, cuando yo puse esto a demanda, fue a 4 juicios. Y desde el comienzo nos dijeron que no nos metiéramos con la educación, porque era un monstruo muy grande. Y efectivamente así fue. ¿Cuál es la gran diferencia? La diferencia es que ahora no estamos solos. Yo en ese momento, es que es duro, pero yo en ese momento estaba sola. Y a pesar de que se fueron pruebas y comprobamos todo lo que se había hecho, no nos escucharon, a mí no me escucharon. Y lo más triste es que al finalizar nos dicen que somos culpables los padres. Me gusta mucho esto que se ha levantado, porque esto quiere decirte que no estamos solos. Yo en su momento también lo hablé con un profesor allí. Y esto no le paran cuidado, a esto no le paran bolas. Pero es verdad, esto en cuanto al acoso escolar, hay números, hay sitios, pero cuando usted está allí metido, eso no sirve. No sirve porque por lo regular esos padres que hemos vivido una situación de esas, estamos solos. Entonces, ¿cuántos niños se matan? Yo le doy gracias a mi Dios porque mi hijo fue un hombre fuerte, porque es un niño inteligente y pudo sacar adelante la situación. A mí aún me cuesta porque la pasé muy mal, pero sí lo que dice es cierto, porque ya mis hijos ya pasan a otros colegios, a otros institutos, y el otro ya tiene su vida realizada, gracias a Dios. Pero ¿qué va a pasar con mis nietos? ¿Qué va a pasar con los niños? Unos niños que van a estar bajo un ejemplo. Nosotros podemos dar un ejemplo de lo que es verdad, la moral, de lo que fuimos, porque cuando nace un bebé dice que nació un hombre y nació una mujer. El médico no dice nació un trans, nació un homosexual, nació gay, sino que esto ya está basado desde que nacen. Pero es preocupante. Lo bueno es esto, no bajar la voz, porque yo estuve sola y no, yo perdí. Pero el levantar la voz ahora, porque somos muchos, y por eso de verdad yo animo a que esto siga, porque es difícil. Pero bueno, ahí estamos. Por eso es necesario de alguna manera que todo lo que podamos hacer, cuando haya que manifestarse, cuando haya que ir a algún sitio, cuando tengamos que presentar firmas, que todos reaccionemos, porque de verdad que esto es un ataque contra todos nosotros, contra la sociedad, es contra la humanidad, esto es un ataque contra todos, en realidad, ¿no? Porque ni siquiera las mujeres están a salvo con esta filosofía. Bien. Patricia. Ahora que estaba hablando Teo, de verdad que recuerdo que con mi hija la mayor, que ya ahora tiene 26 años, en Majada Marcial, pues había un profesor que era como el tutor de ellas, y resulta que él había hecho hasta libros, y entonces porque ella empezó a tener actitudes que no eran correctas, fui yo y hablé con el director, y bueno, el director me dijo que fuera donde ese profesor, y yo le estaba diciendo a él que no me parecía correcta la actitud que ella tenía, que algo estaba pasando aquí, y la respuesta del profesor me dijo de que era normal para él que las alumnas, así tal cual se los voy a decir, que para él era normal que las alumnas fueran al día siguiente a su clase después de haber venido de una fiesta de marcha con porro, y que para eso él era normal, que no había ningún problema, que él sabía que yo era de Perú, que me tenía que cambiar el chip de Perú y ponerme el de España, ¿no? Entonces recuerdo todavía que en un juicio que se tuvo, bueno ya, ¿no?, que pasó, yo lo hablé, ¿no?, delante de la jueza, y la jueza me dijo, yo le dije lo que había pasado y me dijo, no, tú tenías que haberlo denunciado en su momento, ahora ya es demasiado tarde, ¿no? Entonces, pastor, yo quiero decirles a todas, de que a todos los que estamos aquí, yo primero quiero pedirle perdón a Dios, porque cuando nos reunimos el día la semana pasada que fue, sí, que estuvo también, y yo le doy gracias a Dios porque puso Katia en mi camino en ese momento, que es mi pastora, y yo siento vergüenza porque yo siendo madre de mi hijo, y mi hijo estando ahí,
me estaba haciendo como la loca, porque realmente decía, ¿qué va a pasar? Él estaba con temor, de repente al verme ahí, y yo con vergüenza lo digo, pero le doy gracias a Dios de que mis pastores, y también mi pastor que tengo delante, estuvo ahí presente, alzando su voz, y para mí ese testimonio me ayudó. Yo le doy gracias a Dios porque yo pude estar ahí, poniendo mi voz de protesta, y no lo voy a volver a hacer más, porque es lo que el Señor también demanda de nosotros. Como dijo aquí mi hermano, es deber de nosotros los padres cuidar de nuestros hijos. Y por favor, cuando haya otra vez, unámonos, porque de verdad que como ahora recuerdo, esto no es de ahora, esto ya viene de atrás. Y por favor, no hagan como yo, que me quise hacer la que no estaba escuchando, la de la vista gorda. No, yo no tengo vergüenza, de verdad, pero nunca más lo voy a volver a hacer. Mis hijos, como dice Teo, ya están grandes. Aquí, Rodrigo, bueno, estamos encima de ellos cada día, pero todavía nuestros niños pequeños están aquí y ellos también van al colegio. Y para eso somos una familia en la fe, para que estemos unidos, para que nos comuniquemos y para que nos digamos las cosas y nos apoyamos en estos aspectos. Por favor, yo de verdad que se los pido. Bueno, yo quería decirle algo a los padres, que yo como padre de 6 hijos me ha tocado unos cuantos dilemas y nos hemos sentado en el comedor o donde sea. Yo a veces he sentado a los hijos y nos hemos puesto a hablar de este tema. Yo creo que yo tuve la oportunidad de en el tercero de bachillerato, o decir aquí tercero de la ESO, tuve unos profesores que me hablaron de este tema de la sexualidad y me enseñaron a diferenciar muchas cosas, ¿no? Entonces, el dilema que tenía yo más que todo con Isaac y Alessandra, cuando ellos le estaban implantando estas ideas, ¿no? Y hablándole mucho de este tema, ya casi como una clase más, ¿no? Yo les dije, mira, ustedes tienen que tener claro una cosa es machismo, otra cosa es feminismo, otra cosa es homosexualidad, y ahora hay otros géneros, bisexualidad, homosexual, bueno, una cantidad. Tienen que diferenciar eso. No vamos a confundir, como dice, la igualdad con otro tema, respetando siempre a los demás por su creencia y lo que quieren ser. Yo sé que ustedes tienen amigos y tienen compañeros, como yo los tuve, homosexuales o chicas que les gustan sus mismas chicas. Entonces, se les respeta por lo que son. Hay que respetar a todo el mundo. En la cuestión de mis hijos más pequeños, ellos, como le digo, inclusive tan pequeños, pero son muy inteligentes. Ellos ya desde pequeños ya están viendo lo que está pasando. Entonces, captar esa inteligencia que tiene y llevarla para bien, ¿no? Para mostrarle las cosas como son. Y lo más importante es mostrarle que nosotros somos una familia, un padre, una madre, unos hermanos, unas hermanas, ¿no? Esa comunicación es súper importante, hablar con los hijos, si es posible, lo más que pueda. Para terminar, esa comunicación para mí ha sido muy importante con mis hijos y, por ejemplo, Jacob, este año, que yo estuve de baja, entonces podía recogerlo en el colegio y todo, hablaba mucho con él, llevándolo a la guagua y recogiéndolo. Entonces, por ejemplo, él venía triste, ¿qué te pasó? No, que me pasó esto. ¿Pero por qué? Tal. Entonces yo ya estaba muy alerta de lo que estaba viviendo y lo que estaba pasando Jacob y Ezequiel. Una de las que pasó fue que me dice, yo no quiero ir al colegio mañana. Y dice, ¿por qué? Porque me van a poner a bailar con otro chico. Y le digo yo, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? Y dice, sí, porque es la fiesta canaria y todas tienen su pareja y a mí me pusieron con un chico. Y yo no quiero bailar con un chico.
Y le dije, ¿tú se lo dijiste a la profesora? Dice, sí, pero ella no me pone cuidado, ella no, ¿cómo se expresa así? Dice, no. Yo le digo, pero es que él me dice, no, que tengo que bailar. Dice, muy bien, yo le mando una nota, le escribí la nota. Si ella no hace caso, ya voy. Y si no, pues no vas al baile y listo, se acabó. Pero con ese cariño y esa forma de hablar con los niños a diario es muy importante. Bueno, en definitiva, yo creo que hemos dicho lo que había que decir y ahora cada uno pues debe meditar sobre todas estas cosas. Una cosa es enseñar la biología de la sexualidad, ¿ok? Y otra cosa es enseñar la ideología de la sexualidad. Son cosas diferentes. La biología se puede estudiar en el colegio, pero la ideología se debe estudiar en casa. Por tanto, agradeciendo la presencia de todos vosotros aquí en este lugar, agradeciendo la visita de los hermanos que amablemente han querido estar aquí para participar de este diálogo y creo que lo que queda es dar gracias al Señor y ponernos en sus manos para que de alguna manera podamos seguir al tanto de qué es lo que ocurre con estas cosas y no bajar la guardia, porque esto, como digo, es una lucha que nos toca batallar. Oremos al Señor, hermanos, pongámonos de pie y demos gracias al Señor por esta oportunidad. Aquellos padres que quieran tener lo que es la transcripción completa de la clase, yo la tengo, le puedo dar una fotocopia para que estudien bien ese diálogo que hubo entre esta profesora y sus alumnos y vean realmente qué es lo que ella dice y cómo lo dice y cómo actúan también los chicos con ella, ¿no? Entonces, creo que los padres deberían tomarse el tiempo de leer eso detenidamente. Oremos. Pastor, nos dirige. Padre, de verdad que te damos gracias por la oportunidad que nos das de tratar estos asuntos como iglesia, como hermanos en la fe, Señor. Yo quiero rogarte especialmente que tú nos des sabiduría, que nos des inteligencia, que le des la fuerza necesaria a cada padre, a cada hijo para hablar, a cada padre para expresarse, para denunciar, si es posible, las cosas que no están bien, a no quedarse callado. Dale ese ánimo, dale esa fortaleza que ellos necesitan para seguir adelante. Y Padre, yo quiero rogarte especialmente que tú levantes una muralla espiritual a favor de nuestros hijos. Ellos lo necesitan. A veces se sienten solos, se sienten indefensos dentro de las aulas, Dios. Yo quiero que tú les des ánimo, que tú les des fuerza y que les ayudes a denunciar lo que no está bien, Señor. Dales esa capacidad de escuchar tu voz, de seguir adelante, Señor, a pesar de las dificultades, de los problemas, y a nosotros como padres a seguir marcando la diferencia, a no quedarnos callados, a seguir adelante, a dar un paso al frente, a no apoyar lo que no debemos apoyar, Señor, sino a defender lo que nosotros creemos que es conforme a tu voluntad, Señor. Llévate la gloria y la honra en todas las cosas y ayúdanos a meditar en estas cosas a lo que queda de noche y toda esta semana, Señor. Ayúdanos a recordar esto, a meditarlo y a ponernos manos a la obra. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.